Buenas tardes. Bueno, arrancamos esta sesión por primera vez que se celebra en el Foro de las Ciudades sobre construcción y economía circular. Y ayer, tuvimos ayer de hecho una primera introducción aquí en el auditorio sobre la necesidad de avanzar hacia unas ciudades más circulares y la verdad que no se me ocurre mejor manera que dar respuesta al cómo hacerlo que a través de uno de sus mayores vectores de transformación positiva, como es la edificación y es la construcción, ¿no? Hablar de economía circular es al final hacerlo de impacto, ¿no? E impacto es una de esas palabras que por sí mismas son bastante ambiguas, requieren al final de una métrica pues, que nos determine, ¿no? Que nos ayude a entender qué implica, ¿no? Y siempre además cuando hablamos de impacto se nos suele ir el subconsciente a algo negativo, a una huella pues, negativa. Y de hecho si vamos a la RAE, que quizás me adelanto, pero seguramente hablemos de definiciones en las siguientes presentaciones, pues encontramos que también no hay, digamos, una referencia más allá o potencialmente positiva de lo que es el impacto, ¿no? Entonces, como decía, las métricas. Por enmarcar un poco la conversación y aunque los ponentes irán introduciendo los diferentes temas, ¿no? Vamos a tener cuatro ponencias en orden sobre ciudades regenerativas, en donde hablaremos de lo que es la circularidad aplicada al entorno, a lo que es la ciudad y también apoyándonos en qué valor o en qué aporte tienen los datos. Después hablaremos de una plataforma que es Casas Circulares, en donde nos centraremos en los materiales, en cómo desde los materiales de construcción podemos aportar o pueden aportar a incrementar o son también al final el elemento central de la circularidad en la construcción y la edificación. Una tercera ponencia en donde puramente hablaremos de tecnología y profundizaremos más en esos datos que poníamos al principio. Y por último, un caso de estudio, podemos llamarle, que nos presentarán desde la Asociación Aclima. Como decía, al final, por enmarcarlo un poco, ¿no? Las ciudades, ayer de hecho lo decían en el auditorio, ocupan solo el 3% de la superficie terrestre y sin embargo representan en torno entre el 60 y el 80% del consumo de energía y las 3/4 partes de las emisiones de gases de efecto invernadero. Se van a citar aquí muchos estudios. Yo en tema de economía circular siempre suelo, entre otros, leer a la Fundación Ellen MacArthur y hay un dato consistente en el tiempo desde hace unos años, en donde solo a través de la construcción, de intervenir circularmente en el sector de la construcción, se podrían reducir casi a la mitad las emisiones de CO2 relacionadas con este sector, ¿no? Entonces, no me quiero. Tengo muchas preguntas, seguro que también vosotros, entonces no me quiero extender más porque quienes os van a responder están aquí y doy paso a la primera de las ponentes, que es Susana Saiz de Arup, que es Climate and Sustainability Leader para Europa en la consultora Arup. Ella es arquitecta y doctora en soluciones basadas en la naturaleza. Tiene experiencia sobre todo en el diseño regenerativo, ¿no? con foco en el vínculo entre la salud de las personas y la del planeta. Y aparte ha sido una de las, sobre todo también en el ámbito de los estándares con certificaciones LEED, BREEAM o WELL, en donde fue la primera posición en España en estar acreditada para ella. Así que nada, sin más retraso, Susana, por favor, te doy la palabra. Vale, muchas gracias. La acústica es horrible, no sé si se me oye bien, pero bueno, haremos lo que podamos. Vale, pues... me gustaría traer el concepto de ciudad regenerativa y su vínculo con la circularidad a través de 3 estudios que hemos hecho en Arup, en colaboración con distintos socios, con el grupo Enel de Energética, también con la Fundación Ellen MacArthur y la investigación interna que hemos desarrollado en Arup a través del diseño, para entender qué significa el diseño regenerativo en el ámbito urbano.
El contexto que hemos hablado antes, y estas cifras las habréis visto ya, ¿no? Estamos yendo hacia un mundo en el que vamos a tener más de 9.000 millones de personas, de las cuales más de 3.000 millones ya están entrando en una clase media, que significa que hay una demanda cada vez mayor de recursos que realmente se traduce en casi triplicar los recursos que estamos cogiendo de la biosfera en los últimos 50 años. Y lo peor de todo es que tan solo un 7,2% de lo que extraemos se vuelve a poner en la cadena de valor. En este escenario, pues encontramos que la ciudad es uno de los mayores actores que están contribuyendo a este problema. Como comentábamos, pues más de un 60% de las emisiones se asocian a las ciudades, pero solamente ocupamos un 7,6% de la superficie habitable en el planeta. Y el sector de la construcción es uno de los que más impacto tiene, con más de un 40% del consumo energético y casi un 40% de las emisiones. 11% carbono embebido, porque quiero poner el foco cada vez más en los materiales, más allá de la energía operacional, porque con la transición pues vamos a ver que el carbono embebido de los materiales es el que va cogiendo cada vez más fuerza. La tendencia que estamos viendo es que partimos de un diseño en el que estamos causando un impacto, que gracias a la normativa que viene con el Pacto Verde Europeo estamos llegando a tener una obligación regulatoria de tener un diseño más sostenible, que en el 2050 va a ser neutral, pero que no basta, porque ya hay mucho daño hecho, ya hemos superado, pues creo que son más de 7 de los 9 límites planetarios. Ya estamos en un límite casi de no retorno en el que hay que tomar decisiones regenerativas. Por eso la transición es hacia un futuro en el que la ciudad tiene un impacto regenerativo, en el que se entiende como parte de ese propio ecosistema al que pertenece. La única manera de llegar a ese proceso regenerativo es desvincular el consumo de recursos del crecimiento económico. Se han hecho varios estudios en los que se demuestra que el desvincular ese consumo de recursos del crecimiento económico tiene beneficios más allá del impacto que se evita en el planeta, sino también repercute en el bienestar de las personas, porque se generan nuevos modelos en el que la persona, pues, por ejemplo, está más expuesta a un transporte activo, sin dependencia de un transporte rodado, lo que repercute en su propia salud y bienestar. Modelos de bajo carbono que repercuten también en una mejor calidad del aire, mejores espacios que se pueden aprovechar. Entonces, bueno, pues lo que planteamos en el estudio de ciudades regenerativas y de diseño regenerativo es un enfoque en el cual los sistemas humanos donde vivimos estén diseñados para coexistir y coevolucionar en los sistemas naturales en los que formamos parte y llegar a una regeneración y mayor salud tanto del planeta como de las personas. En este contexto explicamos el diseño regenerativo como basado en 3 pilares. El primero es que es la equidad. Es un diseño que se basa en la justicia social. El segundo es que se basa en la naturaleza, no solamente porque se centra en permanecer dentro de los límites planetarios, sino que también lo utiliza como modelo de desarrollo. Y el tercero, que es el que se vincula más con la circularidad, que es el tema de hoy, es que es un diseño sistémico. Sistémico no solamente en la forma de abordarlo, en el cual todos los flujos se entienden como parte de un propio sistema y se interrelacionan, una relación metabólica, sino que también porque se apoya en la circularidad como una de las bases más importantes para desarrollarlo y que regenera los sistemas naturales donde se encuentra. Diseñar un futuro que sea regenerativo y resiliente requiere que se entiendan todas las interdependencias entre los sistemas, la ciudad, los residuos, la energía como parte de unos mismos flujos, la vida que genera esa ciudad y el valor que se genera dentro de la ciudad, y también el rol del ciudadano y, por supuesto, y muy importante, y luego hablarán otros compañeros de mesa hoy, que es de los datos. Es fundamental poder cuantificar, monitorizar y entender los flujos a través de un monitoreo de los datos que forman parte de ese ecosistema y esos flujos. El modelo sistémico urbano, que tiene como base la circularidad, pues requiere ver la ciudad, como decíamos, como un ecosistema con relaciones metabólicas, y la tecnología nos va a ayudar a romper esos silos que vemos ahora mismo en flujos cerrados energéticos o flujos cerrados de uso de materiales o de agua incluso. Es un diseño que sea compatible con la naturaleza, se centra en lo que es la metodología del ciclo de vida, entendiendo que cualquier actuación que hacemos en el ámbito urbano y en la construcción tiene que entenderse desde el principio, desde que se extraen los materiales hasta que se finaliza ese ciclo, ¿no? Hasta la demolición. Por tanto, esto pues nos lleva a pensar en cuáles son los otros materiales que podemos usar, biomateriales, diseño para la descomposición, y esto dentro de un entorno circular, en el cual intentamos devolver cuanto más la tierra a la naturaleza, abrir más espacios verdes y renaturalizar.
adaptar y adoptar nuevos modelos empresariales que permitan que esto pase, porque al final, si no hay una base de un modelo empresarial que posibilite la circularidad, no se puede ejecutar. Y pensar también en la biorremediación de todo el impacto que se ha causado en la ciudad. Me gusta siempre explicar, la economía circular tiene dos palabras. Cuando hablamos de circularidad no hablamos de reciclar, hablamos de evitar que se generen residuos y mantener los materiales en valor el más tiempo posible. Y economía es todos los demás flujos que están alrededor de ese sistema. Y esto es muy importante porque si no se malentiende. Reciclar es la última opción dentro del ciclo de regeneración. Y esto nos lleva ya al primer caso, que es el entendimiento de cómo es su modelo urbano circular. El modelo urbano circular, que pasa de la relación lineal de tomo, hago y tiro, desecho, a un modelo que se basa en las 3 R's del modelo que promulgaba la Fundación El MacArthur, que es reducir, reusar y mantener el valor, y después regenerar los sistemas materiales. Y esto es muy importante, que se está adoptando ya desde la educación. He querido indicar aquí el Circular City Challenge, que lo ha lanzado la Unión Europea para que los colegios participen y que desde pequeños los niños empiecen a pensar que esto forma parte de un cambio en el comportamiento y que es una manera diferente de vivir y que tienen que empezar a aprenderlo desde pequeños. Y bueno, pues esto da la entrada al estudio que voy a presentar, que es cuáles son los modelos que podemos ver en las ciudades y en los edificios que van a posibilitar la circularidad. Lo primero que hicimos en este estudio que hicimos con la Fundación Ellen MacArthur fue identificar dónde se pierde el valor en este ciclo. En la ciudad vemos que se pierde valor en espacio que está infrautilizado, en edificios que se tiran prematuramente, en terrenos vacantes, materiales de construcción que se deprecian, que no llegan al final de su vida útil, y también componentes con muy bajo rendimiento, ¿no? Cuando hablamos de sistemas de clima, por ejemplo, que no llegan a su rendimiento final. Y para estos retos marcamos 5 modelos inmobiliarios que podrían ayudarnos a solventarlos. Y esos modelos se casaban. Cuando tenemos un espacio subutilizado, se planteaba la posibilidad de proponer espacios flexibles. ¿Y cuáles son los agentes que tienen que intervenir para posibilitarlos? Para edificios demolidos se puede pensar en edificios que sean flexibles y adaptables, y esto es lo que ya estamos viendo también, que hay regulaciones que empiezan a promover con nuevas técnicas de diseño que permiten el desensamblaje. Cuando hablamos de edificios reubicables, para poder utilizar terrenos vacantes ya tenemos varios ejemplos, por ejemplo en Holanda, en el que hay edificios que se diseñan para ser desmontables y poder moverse por solares que están vacíos con usos que sean temporales. Cuando hablamos de materiales de construcción depreciados, intentamos generar un modelo de negocio que acoja ese valor residual por la responsabilidad extendida del fabricante. Y luego pensamos en un modelo que sea de adquirir servicios, no objetos, no sistemas. Si yo tengo un contrato de clima, no tengo que estar pensando en las enfriadoras. Para mí, no tiene un proceso de obsolescencia programada, y el que está dándote el servicio le interesa la durabilidad por su propio negocio y la viabilidad. Y esto hace que se promueva la circularidad. Esto es un ejemplo del espacio flexible que decía, en el cual, bueno, pues tú tienes normalmente un edificio, un propietario, un inquilino, pues aquí metemos otro agente, que es el operador del servicio del espacio flexible, que te busca usos, te busca demandas que puedan acogerse en ese edificio para que el edificio siempre esté ocupado al máximo, con el cual estás generando un modelo de negocio y un beneficio para todos. Otro ejemplo, que es el de valor residual, hablábamos de la responsabilidad extendida del fabricante, con el cual lo que se hace es que si el edificio se diseña en cuanto a las capas que conforman ese activo, y esas capas se diseñan para poder desmontarse después, tú puedes tener un primer contrato en la primera vida de esos materiales y luego contratos subsecuentes con distintos operadores que van cogiendo esos edificios, esas capas de materiales, y se las van llevando a otros edificios. Esto podemos verlo, por ejemplo, con sistemas de moqueta o sistemas de acabados de materiales o incluso subestructuras o en fachadas, lo estamos viendo también. Y le da una vida mucho mayor a los sistemas que se están poniendo en el mercado. Al final, la economía circular se puede ver como un negocio que ofrece rendimientos mejorados. No es una utopía, es algo que realmente tiene sentido económico y que además genera nuevas maneras de vivir y nuevos oficios, nuevos puestos de trabajo para la gente. Hay tipologías de edificaciones diferenciadas, lo cual impulsa también una manera diferente de concebir la ciudad.
La tecnología que posibilita esto ya está en el mercado. Es una cuestión de encontrar cuáles son las nuevas relaciones que tenemos que establecer para que estos modelos sean factibles. Y además, este modelo también ayuda a que las empresas que empiezan a formar parte de ellos consigan llegar a sus objetivos de cero emisiones, porque la reducción de emisiones en el alcance 3 principalmente es muy significativa cuando se va a un modelo de este tipo. Esto tiene muchos retos, y el primer reto es el diseño, el propio diseño, que no está cuestionando los parámetros que invitan a la redundancia, que no está consiguiendo los datos precisos en los modelos que se desarrollan en los modelos BIM para tener unos bancos de materiales que ya estén tipificados y que estén claros. La iniciativa europea, el Building as a Material Bank, que es de un proyecto de la Unión Europea, ya planteaba el diseño de edificios reversibles, y esto está entrando a formar parte de la regulación en países como en países como Bélgica, ¿no? En la región de Bruselas, por ejemplo, ya se está empezando a implementar este tipo de regulación obligatoria para los edificios. También en la construcción, porque las tecnologías de construcción ahora mismo no nos permiten, o no estamos acostumbrados a construir para deconstruir después. Las uniones sólidas no permiten, y hay que avanzar mucho en la tecnología y en la educación hacia nuevos sistemas. Y evidentemente el modelo BIM, que siga siendo el aliado principal para poder ir reportando y capturando cómo se están metiendo esos materiales en los edificios. La operación, estamos en la misma situación. La operación debería estar basada también en los datos y seguir actualizando ese modelo como una herramienta de gestión del edificio en el que podamos meter cuál es el estado de los distintos componentes para poder posibilitar su reutilización en otros al final de la vida útil, en el que es el reto mayor, que es la de construcción. Las tecnologías de construcción ahora mismo no nos permiten llegar a este nivel de reutilización, y hay que cambiar esas tecnologías y también los datos. Entonces, bueno, la oportunidad realmente de superar todos estos retos la tiene la ciudad. ¿Por qué? Porque tiene la densidad, la escala, la gobernanza y la capacidad de emitir políticas que sean políticas como sandbox regulatorios, ¿no? Te permitan experimentar la financiación, y te permite también la cooperación de la comunidad para que este modelo sea una posibilidad. Realmente la ciudad puede convertirse en el catalizador para implementar esta transición a un modelo circular. Y esto es lo que hemos testado en estas 4 ciudades que evaluamos con el grupo Enel. Ciudades muy diversas, vemos que es Bogotá, Milán, Génova y Glasgow, con distintas problemáticas y distintos patrones, ¿no? de la ciudad, ¿no? La idea de edificación, el tipo de edificaciones, modelos energéticos, modelos de movilidad. En todas ellas testamos 3 aspectos de circularidad. En la construcción, llegando a modelos más de aprovechamiento y de minimización de necesidad de construir más. En energía, por medio de redes integradas, y el impacto en la movilidad circular, reduciendo la necesidad de movilidad por modelos de ciudad 15 minutos. En todos ellos, en todos los aspectos, vimos que la circularidad o implementar políticas circulares representaba una reducción sustancial de emisiones. En cuanto a la construcción, en todas ellas, más de un 20% de reducciones en lo que se refería al entorno construido en alcance 3 en la ciudad. Todo gracias a reducir la necesidad de construcción, reusar las edificaciones y utilizar otro tipo de materiales, ¿no? Más bajos en carbono. En la energía pasaba lo mismo a través de una gestión de los datos, mayor información de consumo, contadores inteligentes y redes distribuidas que permitían redistribuir la demanda y realmente hacer que esos flujos fuesen circulares y que se aprovechase muchísimo mejor la energía. Y en movilidad, de la misma manera, se conseguían reducciones muy significativas, especialmente en el alcance 1, por la reducción de la necesidad de transporte y por la transición a modelos de transporte compartido. Al final tenemos 15 acciones que hemos extraído como relevantes de estos análisis y las agrupamos en 3. El primer grupo de acciones se centran sobre todo en establecer una visión, cuáles son los objetivos, cuál es el mapeado de flujos, cuáles son los datos necesarios para realmente entender cómo funcionan los sistemas urbanos y estudiarlos sobre todo en su ciclo de vida total. El segundo grupo de acciones, las del medio, se centran sobre todo en cuáles son las tecnologías, las regulaciones, los estándares que necesitamos. Por ejemplo, ahora mismo no tenemos aquí en España un estándar que permita testar y acreditar que un elemento
estructural se puede reusar en otro edificio, ¿no? Cómo las aseguradoras van a tomar eso, cómo el ayuntamiento va a dar la licencia. Todo esto necesita datos, necesita nuevos estándares y políticas experimentales. Y luego, el último grupo de medidas son relativas a la concienciación, educación y sobre todo la comunicación, porque sin esto no vamos a poder crear una cultura de circularidad. Y con esto ya cierro. Os invito a que visitéis la página del Circular Buildings Toolkit que tenemos hecha con la Fundación Ellen MacArthur, donde se pueden ver pues nuevos modelos económicos que involucran circularidad y también pues todos aquellos elementos relativos a materiales o a sistemas que pues se quiere promover para meterlos en el ciclo de la cadena de valor el más tiempo posible. Y con esto, pues nada, muchísimas gracias. Irán en el debate. Encantada de ver preguntas. Muchas gracias, Susana. Doy paso a la siguiente ponencia, a René Sanz, quien viene como portavoz de Casas Circulares. Supongo que os introducirá lo que es Casas Circulares ahora en un minuto, así que no le piso. Y René es experto en aleaciones y en sistemas de arquitectura sistemas de arquitectura, sobre todo el trabajado soluciones industriales desde la industria del aluminio, que es el sector en el que lleva trabajando muchos años. Y bueno, no piso Casas Circulares, en donde también hay más materiales aparte del aluminio. Ahora os contra él. Cargo la presentación y te voy a dar para René. Gracias, Alejandro. Gracias, Susana. Muy interesante tu ponencia y hablabas del el índice de circularidad de la economía mundial. Creo que mencionabas un 7 y pico %. Hemos llegado a estar en un 9, pero estamos involucionando. Cuando tenemos más casas pasivas, más coches eléctricos y más estrategias, que parece que vamos en ese sentido, pero curiosamente en los datos vamos hacia atrás, estamos involucionando. Bueno, yo, como decía Alejandro, quiero explicaros qué significa esta iniciativa de casas circulares. Y para ello voy a utilizar, va a ser una presentación pues muy corta, y voy a utilizar pues cuatro pequeños bloques. Uno es para explicar un poco el camino que nos ha traído hasta aquí. Otro es un poco el escenario en el que estamos de recursos finitos. Otro es qué materiales estratégicos van a jugar papeles protagonistas en esta transición hacia la economía circular, y por último desglosar una serie de propuestas. Hay 3 hitos que se producen en el siglo XX. El siglo XX es donde el desarrollo de la revolución industrial tiene un impacto mayor, donde realmente descubrimos un elemento. Ya conocíamos algunas fuentes de energía, además del caballo. El problema era que el caballo se cansaba y necesitábamos fuentes de energía más intensivas. Teníamos el carbón, habíamos ya empezado a manejar la electricidad, pero llega de repente algo que es el petróleo, que es rupturista total, rompe absolutamente con todo lo establecido anteriormente. ¿Por qué? Pues porque cumple una serie de condiciones que no había ninguna otra fuente de energía que las cumpliera. El primero de ellos es que tiene una capacidad intrínseca de generar energía muy alta. Lo segundo es que era fácilmente transportable. La energía eléctrica, por ejemplo, era difícil de almacenar y difícil de transportar también, y por lo tanto de usar. Y resulta que nos encontramos con una fuente de energía que cumple un montón de requisitos. El fundamental es que para que poner un poco en contexto qué significa eso, era que
una persona sana, por ejemplo, en plenitud de facultades, podría estar trabajando, o sea, el equivalente de 1 litro de gasolina, por ejemplo, sería el equivalente a que una persona sana, joven, en plenitud de facultades, pudiera estar trabajando sin descansar, sin dormir y sin comer y sin parar absolutamente para nada, pues durante 3 días y medio. Nunca habíamos tenido una fuente de energía así y de repente, bueno, pues la empezamos a sobreexplotar. La empezamos a sobreexplotar y nos permitió un desarrollo muy grande, además nos permitió acceder a otro tipo de materiales pues que en un momento determinado resolvieron una serie de problemas y hoy los están creando, como por ejemplo pueden ser los plásticos. Los plásticos antes de la Segunda Guerra Mundial prácticamente no existían y en estos últimos 70, 80 años se han convertido en el mayor problema medioambiental en este momento que tenemos en la Tierra. Y no estamos viendo ni siquiera la punta del iceberg, porque ahora mismo estamos viendo los desastres ecológicos pues con todos esos continentes que tenemos de plástico en los océanos, pero hay algo que todavía no somos capaces de medir y en el mundo de la medicina, del cual yo no sé nada, pero seguramente tendrá algo que decir en los próximos años. La ingesta de nano y microplásticos que estamos teniendo no los han tenido nuestros abuelos, por lo tanto no sabemos, estamos pisando terreno desconocido, no sabemos cómo va a afectar en su llegada a la cadena trófica, ¿no? Entonces, bueno, todas esas situaciones, el petróleo es uno de los facilitadores de llegar a ese tipo de materiales y todo este tipo de situaciones, bueno, pues nos permite un desarrollo muy grande, pero digamos que mucha potencia pero sin control, como diría el anuncio, ¿no? Y la potencia sin control sabemos que trae problemas. Hay un segundo hito y es bueno, pues ya lo explicaba ahora un poquito, el tema del usar y tirar, que tiene que ver mucho con el descubrimiento de esos materiales que eran, bueno, hay publicidades de la época de los años 50 en los que se promovía pues como el hogar del futuro, el hogar donde todo era de usar y tirar, donde tú te ibas a la playa y te llevabas unas sillas y unas mesas y unas fiambreras donde cuando terminabas lo tirabas todo a la basura y ya estaba. El problema era que unas veces iba a la basura y otras veces quedaba tirado en la playa o en el campo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa cultura realmente pues nos empieza a generar un problema. Y hay un tercer hito y es que al inicio del cuarto del siglo pasado, empezamos a sospechar que eso no debía de ser muy sostenible. No debía de ser muy sostenible y en el año 1968 se crea el Club de Roma y el Club de Roma lo primero que hace es encargar un informe al MIT, al Instituto Tecnológico de Massachusetts, y bueno, y de ahí sale un informe y ese informe pues nos dice, bueno, pues que efectivamente estamos impactando y vamos a ver luego cómo estamos impactando. Y desde ese punto de vista, bueno, pues quiero dejar aquí un par de impactos. Este mapa se publicaba el año pasado porque había una noticia que decía que París como ciudad se estaba preparando para resistir veranos como los de Sevilla. Y entonces aventuraban un mapa de qué pasaría con los flujos del turismo. Este mapa lo publicó El País el verano pasado, pero creo que salió en más sitios. No sé si la fuente realmente era El País o El País utilizó otra fuente. Este aventuraba cómo se producirían los flujos económicos que genera el turismo. Sabemos lo que supone el turismo, la fuente de ingresos que supone el turismo en los países mediterráneos y en España sobre todo, pero fijaros lo que está pasando ahí, ¿no? Cuanto más oscuros, cuanto más rojos o ocres son los colores, pues más turismo perderíamos, cuanto más azules, más turismo ganarían. Hoy ya se está dando el hecho de que en el Reino Unido se está haciendo vino, cosa que nunca se había hecho vino en el Reino Unido. Está claro que el cambio climático es una realidad y esto está provocando, bueno, pues diferencias grandes en los modelos económicos de los países que más afectados van a ser y como vemos, España como país mediterráneo va a ser uno de los más afectados. Otro impacto muy grande se produce en el año 2019.
¿Y qué pasa en el año 2019? Bueno, pues la UNESCO lo elige como el año internacional de la tabla periódica de los elementos. La tabla periódica de los elementos, bueno, pues que nace pues con Mendeleev pues en el siglo XIX y va agrupando según las características atómicas por los distintos elementos químicos y bueno, llega un momento que tenemos muchos elementos químicos, pero se da la circunstancia, llegan a la conclusión en el año 2019 que la mayor concentración en todos los productos que fabricamos y que consumimos hoy en día está concentrada en estos 90 elementos. Esto que parece el submarino amarillo de los Beatles, es esa nueva tabla periódica donde clasifica los elementos, los elementos químicos que tenemos en la corteza terrestre, los clasifica según el color por el riesgo de agotamiento que tenemos. Entonces, cuanto más verde, pues menos riesgo de agotamiento, y cuanto más oscuro es el color, más riesgo de agotamiento. Un ejemplo simple y tonto, si me permiten la expresión: los teléfonos o todos estos aparatos electrónicos que manejamos a diario, para que tengan pantallas táctiles, necesitan un material que se llama el indio. El indio se calcula que hay existencias accesibles, porque realmente agotar un recurso en la corteza terrestre, agotarlo del todo es muy difícil. Lo que pasa es que llega un momento que no lo podemos extraer porque haría falta una inversión tan grande y obtendríamos tan poca cantidad que haría inviable totalmente la extracción. Bueno, pues ese punto con el indio podría llegar en los próximos 25 años. Por lo tanto, o recuperamos de los componentes electrónicos ese metal, ese material, o buscamos una alternativa, pero las alternativas muchas veces son alternativas por algo, porque no son mejores que el original. Por lo tanto, hay una serie de aspectos a tener en cuenta, y es que efectivamente los recursos son finitos y que en este momento nosotros pues más o menos todos los años, al llegar a esta época, ya hemos consumido toda la producción de recursos que haría la Tierra para todo el año. El problema está en que cada 20 años duplicamos esa velocidad de agotamiento. Por lo tanto, está claro que es un camino que nos conduce al caos, nos conduce al desastre. Es un camino que evidentemente no podemos seguir abundando en él. Yo os hablaba de esa sospecha que teníamos, y cuando el Club de Roma encarga pues un estudio al Instituto Tecnológico de Massachusetts, ese ensayo, ese informe se publica en un libro que ha tenido varias secuelas después, que se llama Los límites del crecimiento, y en ese libro, bueno, pues habla pues de muchas cosas, pero entre otras cosas pues esa sospecha de que realmente qué estaba pasando con todos esos hidrocarburos, con todo esas emisiones de CO2 que estábamos lanzando a la atmósfera, qué estaba pasando, y bueno, una de las conclusiones, por ejemplo, a las que llega es que los océanos, que eran los mayores neutralizadores de CO2, pues habían alcanzado su capacidad de saturación prácticamente, y que a partir de ahí, como no éramos capaces de neutralizar el mismo CO2 que éramos capaces de producir, de verter a la atmósfera, íbamos a entrar en pues en una espiral creciente pues de calentamiento climático y de cambio climático, evidentemente, porque la Tierra se iba a calentar por efecto invernadero, por ese CO2 que no estábamos neutralizando. De hecho, se aventuraron una serie se proyectó en el tiempo pues a dónde podría llegar ese calentamiento global, y es que lo están clavando. Prácticamente la temperatura de la Tierra está creciendo más o menos como ellos habían calculado en aquel momento. Ahí en ese gráfico, bueno, pues juntan varias distintas variables. Uno es cuánto crece o a qué velocidad crece la población mundial, que nos explicaba antes muy bien Susana, a qué velocidad crece la población mundial y a qué velocidad disminuían los recursos. Por lo tanto, ya también aventuraba que a principio del siglo XXI alcanzaríamos el punto, digamos, donde se cruzarían las curvas, como además así está siendo, ¿no? Por lo tanto, este libro ha sido tan importante pues que tuvo una secuela
novela que fue pues más allá de los límites del crecimiento, y hubo otra todavía que fue 30 años después de los límites del crecimiento, 30 años después. Es uno de los libros de cabecera y bueno, si alguien tiene interés, pues es un libro que se puede comprar en español y si alguien quiere ahondar en él puede buscarlo. Otro de los referentes es pues otra persona que marca también un antes y un después. Es una divulgadora científica, pues urbanista y entusiasta de la arquitectura, Jane Jacobs, que en 1961 escribe un libro que se llama Muerte y vida de las grandes ciudades americanas. En este libro lo pongo aquí porque hace una referencia muy importante, aunque no llega a mencionar el concepto de yacimientos urbanos o de minería urbana, sí que tiene un momento de lucidez y ella llega a la conclusión, después de desmontar todas las teorías, como la de la ciudad jardín de Ebenezer Howard, o incluso pues la ciudad megalómana pues del propio Le Corbusier, y de aterrizar, o sea, decir que lo que necesitamos es aterrizar las necesidades reales. Las ciudades tienen que cumplir con las necesidades reales de quienes las habitan, no el lucimiento ni de políticos que gobiernan las ciudades, ni de gente que busca a lo mejor el prestigio personal, ¿no? Entonces, bueno, pues en este libro habla por primera vez de que los edificios actuales tienen que ser los bancos de materiales de los edificios siguientes. Y en todo este panorama lo que tenemos que identificar pues son cuáles son los materiales que nos van a acompañar. Hemos visto que hay materiales pues que nos han generado daños. No hay que proscribir materiales, porque todos los materiales tienen buenas aplicaciones. Lo que no hay que hacer es sobreusar por encima de sus intereses, pues, o por encima de sus aplicaciones razonables, pues los materiales solamente por una cuestión que puede ser pues porque son baratos, porque lo único que estamos haciendo es realmente nos puede salir muy barato el suicidio, porque es a donde nos conducen. Y cuando identificamos materiales estratégicos, yo, como muy bien decía Alejandro, sí que conozco uno de ellos bastante en profundidad, es el aluminio, y quiero explicaros un poco cuál es la tendencia que ha tenido el aluminio. Si vemos este gráfico, si empezamos por la derecha, estamos hablando del aluminio que se produce en China. China es el mayor productor mundial de aluminio, a muchísima diferencia del segundo, que sería Rusia. Rusia solamente tiene un 9% de la producción mundial de aluminio y luego a partir de ahí está muy atomizada. Pero China tiene muchísima producción de aluminio. ¿Qué pasa con el aluminio que se produce en China? Pues que todavía se sigue produciendo mucho con carbón. Que eso quiere decir que para fabricar una unidad de aluminio, 1 kilo, 1 tonelada, lo que queramos, para fabricar una unidad de aluminio emiten a la atmósfera 26 toneladas de CO2. O 1 kilo de aluminio, 26 kilos de CO2. El siguiente, empezado por la derecha, sería la media mundial. La media mundial sería, incluyendo a China, incluyendo todos los países, cuánto hay que emitir para producir una unidad de aluminio. El siguiente, la tercera, sería la Unión Europea. Estamos ya en índices más bajos, pero todavía gana. Hay que producir más kilos de CO2 para producir una unidad, 1 kilo de aluminio. Y a partir de la barra verde, estamos hablando ya, digamos, del aluminio, la primera barra verde, 4 kilos de CO2 por kilo de aluminio producido es lo que hace falta para producir aluminio procedente de la bauxita. El aluminio, digamos que tendríamos que contemplar la energía, las emisiones por la extracción, por el transporte y por la transformación. Llegaría a 4 kilos. A partir de ahí tenemos el mix comercial que podríamos tener en España, y ya hay aluminio 100% reciclado de postconsumo que ha tenido una vida anterior, y estaríamos hablando de por debajo de 1 kilo de CO2 por kilo de aluminio. Quiere decirse que materiales que realmente pueden ayudarnos a hacer esa transición.
Por lo tanto, ¿qué es lo que busca Casas Circulares? Pues Casas Circulares busca alianzas entre público-privadas pues para circularizar el parque de viviendas que tenemos actualmente en España. ¿Y cuál es nuestra misión? Bueno, pues nuestra misión es nuestra visión es llevar esto, bueno, pues a todos los ámbitos, incluso ayudando a normativas, a generar normativas que tengan en cuenta todo este tipo de cosas. Y a partir de ahí una serie de propuestas sectoriales, sociales y económicas que vamos desglosando ahí, pero que van un poco en esta línea que estaba contando, pero que resumo básicamente en que tenemos que hacer un cambio de modelo, hay que hacer un cambio de modelo económico, no vale perder prestaciones en cuanto a las viviendas, pero lo que sí que tenemos que hacer es hacerlo de otra manera y comunicarlo a todos los grupos de interés y a todos los agentes que podemos hacer que esto cambie. Y hasta aquí he llegado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, René. Doy paso a continuación a Ekaín Cajigal, que es... Disculpa, voy a descargar la presentación. Ekaín es responsable de trazabilidad circular en Tecnalia. Acumula más de 20 años de experiencia en el ámbito medioambiental, particularmente en las vías de valorización de residuos y más recientemente, que es el foco de la intervención, en el despliegue de tecnologías digitales vinculadas a la circularidad. Así que nada, te dejo paso y... Gracias. Hola, buenos días. Gracias, Alejandro, por la presentación. Bueno, suelo ser sintético, espero mantener mi perfil y ceñirme a los 10 minutos que tengo para contaros. Además, me alegro que estamos repitiendo, espero que en un sentido positivo, conceptos e ideas entre los tres primeros ponentes. Supongo que Olga igual luego también reincide en alguna de ellas, con lo cual no ahondaré mucho más porque tanto Susana como René ya han hecho una introducción que me facilita mucho la primera parte de mi intervención. Y al mismo tiempo me alegra que estemos todos en sintonía, porque además tampoco vamos a inventar la rueda, sino que tenemos bastante claro todo hacia dónde debemos ir. Bueno, en mi caso empiezo con una mala noticia que todos conocemos. Europa envejece. Ahí tenéis una pirámide demográfica de Europa y la proyección a 2100, lo cual es bastante entristecedor, por decirlo de alguna forma. Bueno, la situación es la que tenemos en cuanto a la población. Lo mismo nos pasa con los edificios y con las infraestructuras. Tenemos un parque inmobiliario que hay que meterle mano, si me permitís la expresión, ya o a muy corto plazo. Y eso nos lleva a enlazar con lo que acabamos de comentar. Eso es una necesidad y es una oportunidad, debería ser una oportunidad. Bueno, ya se ha presentado aquí la idea del BAM, del edificio como banco de materiales. Es, como comentaba Susana, es un proyecto que se ejecutó entre 2015 y 2019 desde Bélgica y que ha tenido continuidad porque el concepto en sí mismo tiene mucha relevancia, pero al mismo tiempo tiene mucho por hacer detrás de todo eso. Entonces, reincido en este concepto porque es muy relevante y al mismo tiempo, enlazando con lo que le decía René, pues tenemos una necesidad Europa tiene una gran dependencia de recursos. Ahí tenemos, bueno, no se ven, son los habituales, pero es que el listado de recursos críticos se va ampliando cada vez más para Europa y entonces hay que actuar, hay que ponerse las pilas. Bien, yo a lo que voy es, Susana hablaba de que debemos abordar los edificios de una forma distinta, pensar en el ecodiseño, en cómo desmontarlos. Efectivamente es algo que estamos haciendo y estamos implementando, pero la parte o la noticia negativa es que tenemos edificios de no sé cuántos años atrás que no se construyeron de esa forma y tenemos todo un reto para hacer uso de ese concepto del Building as Material Banks. Entonces, cuando llega el fin de vida de un edificio del que no conocemos nada en cuanto a información disponible o hay que acometer una renovación relevante, ¿cómo lo abordamos? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues evidentemente hay que tirar de los conceptos de circularidad que nuevamente se han comentado. Pues primero reutilizar, readaptar, remanufacturar y finalmente si no conseguimos nada, pues bueno, habrá que desecharlo. Y aquí enlazo con lo que presentaba también Susana.
Vale, para eso necesitamos determinar el valor residual, que es un concepto de terminología contable, pero que en este caso tiene una relevancia espectacular. Ya lo ha introducido un poco Susana y no quiero ahondar mucho más en ello, sino que lo que tenemos que hacer es determinarlo, calcularlo, estimarlo. ¿Para qué? Pues para retener todo ese valor potencial que hay detrás de los recursos en un determinado edificio, estructura que tenemos que deshacernos de él, renovar o lo que se considere. Y esa retención de valor no es una tarea inocente, no es fácil. O sea, requiere disponer de mucha información, que es de lo que os voy a hablar yo principalmente, pero al mismo tiempo de considerar y trabajar con metodologías tanto económicas como ambientales. Es decir, yo aquí no voy a hablar de un concepto idealista de que el medio ambiente hay que recuperar lo que se nos acaba del planeta. Sí, efectivamente, eso es así, pero hay un negocio detrás de todo lo que movemos y eso es relevante y es el mejor y mayor driver que activa este tipo de actuaciones, por desgracia, porque por cultura y mentalidad pues todavía no estamos en esa disposición. Vale, retención de valor. ¿Cómo nos puede ayudar la tecnología a trabajar en determinar ese valor residual para retenerlo al máximo posible? Pues bueno, yo voy a presentar algunos acercamientos. Podríamos hablar aquí horas y horas de tecnología alrededor de esto, pero os voy a dar unas ciertas pinceladas. Vale, pues cuando un edificio llega a su fin de vida, podemos actuar de muchas formas. La ponencia la he dividido en dos partes, predemolición y postdemolición. Desde el punto de vista de la circularidad, cuanto antes actuemos, más capacidad y más relevancia y más retorno vamos a poder tener. En los ciclos de vida de los materiales, cuanto antes actuemos, vamos a tener materiales más puros y por tanto va a tener un mayor potencial de reintroducirlos en los mercados. Si los dejamos que se mezclen, que se pierdan esa pureza y que sean un conglomerado de yo que sé qué, ahí estamos perdiendo valor. Vale, con lo cual actuar en el ámbito de predemolición, la prerenovación es súper relevante. Vale, nosotros desde hace ya unos años hemos desarrollado metodologías BIM, como presentaba también Susana, para hacer una estimación antes de tocar el edificio, que sabemos que hay que derribarlo, saber qué tenemos entre manos. Entonces, en el marco del proyecto Iceberg, es un proyecto europeo que ha coordinado Tecnalia durante los últimos años, pues desarrollamos una herramienta BIM que, bueno, con un escaneado muy sencillo, una introducción de datos muy básica, pues la verdad es que nos proporcionaba información muy relevante. Se probó en Holanda, se probó en Turquía, diferentes tipologías de edificios, en Almería, en una central térmica, en demolición, en el aeropuerto de Sondica, en una nave industrial. ¿Qué nos proporcionaba este sistema? Que bueno, ya lleva funcionando desde hace unos años. Pues nos daba un inventario de materiales, de lo que contenía ese edificio. Y nos daba un inventario de materiales que, contrastándolo luego en la práctica habitual de la demolición, estaba por debajo del 15% de la estimación de lo que se generaba. Con muy poco esfuerzo teníamos un conocimiento muy relevante de lo que ese edificio, esa infraestructura nos puede proporcionar como fuente de materiales. Esto, si conocéis un poco el entorno, tampoco es nada nuevo. Lo hemos desarrollado hace muchos años y lo estamos vendiendo en mercado. Incluso hay compañías de demolición que lo introducen en sus licitaciones, por ejemplo, de cara a mejorar pues un poco sus prácticas. Y la verdad es que aporta valor, yo creo que de una forma considerable, sin demasiada inversión. Pero queremos ir un poco más allá, es decir, está muy bien que tengamos ese conocimiento del volumen de materiales, pero también hay que saber un poco más. Hay que saber qué materiales tenemos entre manos, queremos saber el detalle. Entonces, en ese sentido, lo que estamos trabajando es enriquecer esos modelos BIM, que son sencillos, pero sumándoles sensórica avanzada o más o menos convencional, podemos tener una idea mucho más clara y más precisa de lo que un edificio nos puede proporcionar desde el punto de vista de los flujos de materiales. Entonces, estamos trabajando principalmente en sensórica fotónica, también de imagen, y una combinación de diferentes tecnologías, que lo que nos lleva es a conocer mucho mejor nuestros edificios, de alguna forma. Caracterización en cuanto a materiales, pero también en cuanto al estado. ¿Por qué? Porque si lo que estamos buscando es reutilizar un determinado componente, habrá que saber en qué situación lo tenemos. Una viga de acero es súper atractiva desde el punto de vista del material y del valor de mercado, pero si no tienen las condiciones adecuadas para reusarla, pues tenemos un problema. Entonces, ser capaces de diagnosticar todo ello en la fase previa a la demolición es fundamental, porque, y aquí meto una pequeña cuña, y es que en este despliegue y viendo las nuevas perspectivas a futuro, desde Tecnalia estamos intentando ir más allá y estamos trabajando en sensórica cuántica.
Tenemos recién inaugurados nuestros laboratorios de cuántica, que son pioneros en el Estado y que esperemos que nos vayan a permitir caracterizar los materiales, en este caso, que es una de las grandes aplicaciones, a un nivel de precisión y de información y de datos que ahora mismo ni somos capaces de vislumbrar, pero que entendemos que va a ser muy, muy relevante. En cualquier caso, disponer de esa información, de esos datos, ¿a qué nos lleva? A diseñar procesos de construcción y demolición selectiva mucho más orientados a lo que buscamos. Es decir, si hemos detectado que determinados componentes tienen valor, están en buen estado, si podemos reutilizarlo, diseñemos un plan de construcción que nos permita recuperarlo, siempre que sea viable, insisto, porque no soy inocente y una determinada técnica de recuperar un componente puede tener una inversión relevante. Habrá que evaluar previamente si tiene sentido o no desde el punto de vista económico. Pero en cualquier caso, lo que nos va a permitir es hacer una caracterización y diagnóstico de todos los componentes de nuestro edificio, de todos los materiales, y hacer un despliegue a través de un estudio de viabilidad económica y medioambiental de cómo podemos retornarnos al mercado. Y retornarnos al mercado con el mayor valor que podamos, porque eso va a redundar en la parte ambiental y en la parte del negocio, que es fundamental para todos y el mejor driver, como decía anteriormente. Esto lo estamos haciendo en el proyecto Drastic, un proyecto europeo en colaboración que está en marcha y que está abordando de 5 demostradores, intentando recuperar diferentes naturalezas de materiales. Pero no solo desde el punto de vista tecnológico, estamos intentando también sopesar y ver cómo resolver las trabas normativas, las trabas de certificación, porque podemos recuperarlo efectivamente, pero colocar eso de nuevo en el mercado no es inocente y tiene otras consideraciones que hay que tener en cuenta. Es decir, ¿cómo probamos que nuestra viga de acero tiene las prestaciones necesarias para volver a usarlo? Pues bueno, estamos trabajando un poco en cómo, de alguna forma, allanar ese camino para que esto en mercado esté funcionando en un plazo, esperemos que medio o corto, si puede ser. ¿Qué pasa? ¿Que si no conocemos nuestros materiales antes de demoler se ha acabado todo y directamente los llevamos a un vertedero, que son las prácticas habituales? Pues no, la tecnología nos aporta soluciones también para ello. Aquí os presento, esos son RCD, residuos de construcción y demolición. Podemos tener corrientes más o menos segregadas en función de cómo se ha hecho la demolición, o podemos tener un todo uno heterogéneo, mixto, con múltiples fracciones, que representa un reto mayor, y es lo que os decía antes, que hay que tratar de evitar eso, porque ahí ya tenemos menos margen de actuación. Pero en cualquier caso, sí que podemos desplegar tecnologías que nos lleven a ello. Esto es un equipamiento que tenemos en Tecnalia, que lo que trata es de medir en continuo y en tiempo real, a través de sistemas multisensores, las calidades, las propiedades, las características de los materiales que estamos manejando, de tal forma que nos den una idea muy clara de qué potencial tiene de llevarlo a procesos de reciclado, de valorización, como producto final, productos de construcción. Bueno, ahí veis, trabaja con diferentes sensores a la vez, en cada caso la sistemática será la que sea. Lo importante es que recoge señales de diferentes fuentes fotónicas, las integra a través de inteligencia artificial y nos da una idea muy clara de las calidades o lo que estemos buscando. Puede ser tamaño de grano, puede ser color, puede ser contenido en humedad, presencia de contaminantes, traza, mineralogía, composición química, puede ser lo que en cada caso se necesite para determinar si una determinada corriente material es valorizable o no y en qué contexto o hacia aplicación final. ¿Esto en qué redunda? Nuevamente en negocio. Perdonad que insista, pero es que creo que es una forma muy atractiva de venderlo. Una caracterización buena de un RCD nos puede llevar a evitar vertidos, es decir, reducimos costes de gestión del producto, pero es que además puede que alguien nos lo quiera comprar para fabricar sus productos y estemos generando un ingreso en nuestra empresa, de tal forma que a nivel global estamos teniendo un retorno, evitamos un coste y además generamos un cierto beneficio. Entonces, en ese sentido, la tecnología nos apunta a que tenemos capacidades muy amplias de generar negocios, como decía Susana, en este contexto de la circularidad, que no es solo una entelequia, no es solo un concepto, sino que esto puede redundar en oportunidades verdaderas de mercado. Ideas clave finales. Como decía, me ajusto a un mensaje muy claro. Determinar el valor residual, fundamental, eso es lo que nos va a ayudar a que gestionemos de la mejor manera posible nuestras capacidades, nuestro potencial
de material y retornarlo de la mayor y mejor forma posible. Y por otro lado, como somos un centro tecnológico, estará muy fácil. La tecnología proporciona posibilidades para actuar en diferentes ámbitos y respondiendo a retos de lo más diversos. Y ahí lo dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ekain. Pues nada, damos paso a la última de las ponencias. Olga Martín, que es la directora de Aclima, es un clúster medioambiental del País Vasco, clúster empresarial. Olga, tienes mucha experiencia en el trabajo siempre vinculado al sector industrial, tiene también pasado en Bureau Veritas en la parte certificadora y bueno, ahora nos contará un proyecto, cómo se llama Circular Spaces, que es una proyección de cómo emprender proyectos circulares. ¿Cómo se pone esto? No quiere. No me quiere hacer caso. Ahí. Eso ha pasado. Ahora. Ese no te funciona con los PDF. Entonces, ¿qué hago con el...? Así. Adelante y para atrás. Bueno, muchas gracias, Alejandro, por la presentación. Muchas gracias al Foro de las Ciudades por la invitación a participar en este evento, ¿no? Y en esta charla. Y bueno, y a mis ponentes, a mis compañeros ponentes, pues un placer estar aquí con ellos y con sus magníficas presentaciones, ¿no? Yo voy a intentar explicaros un poco primero qué es Aclima, de manera breve para no meterme con toda la información y que es interesante, ¿no? Y luego explicar, nos han pedido que vengamos o que aterricemos proyectos reales que se estén haciendo en el ámbito de la construcción, ¿no? Y que estamos haciendo en integración con empresas constructoras y bueno, pues hemos traído unos cuantos de los que estamos haciendo, ¿no? Aclima es el clúster de medio ambiente del País Vasco, es el aglutinante y referente del sector medioambiental en Euskadi y lo que tenemos en estos momentos son 133 socios, de los cuales 103 son empresas privadas, tenemos 18 instituciones públicas, 6 centros tecnológicos, 4 universidades y 2 asociaciones internacionales. Fundamentalmente lo que Aclima es un entorno de confianza donde se intenta incentivar la colaboración entre privados, la colaboración entre el conocimiento y los privados y también la colaboración público-privada, ¿no? Este es el despliegue estratégico que hicimos en nuestro último plan estratégico del 2023-2026. No voy a entrar en el detalle porque me podría tirar 10 minutos y 2 horas, pero fundamentalmente comentar que hemos establecido y hemos construido todo el plan estratégico a través de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030, porque creemos que tanto la transición ecológica que promueve el Pacto Verde como la transición digamos justa y social que promueve la Agenda 2030 son fundamentales para el futuro de nuestra sociedad, no solo desde el punto de vista social o más filosófico, sino desde el punto de vista de competitividad para la industria, ¿de acuerdo? Y todo nuestro plan estratégico, y os invito a que os entréis en nuestra página web, podéis revisarlo, ¿vale? Y ver cómo lo hemos tratado. Nosotros creemos que todo, como os estaba comentando, todo lo que tiene que ver con el Pacto Verde Europeo y con la transición ecológica es un marco claro de oportunidad, de generación de nuevos modelos de negocio y empleo verde. ¿Por qué? Porque el Pacto Verde Europeo está promoviendo un nuevo modelo económico en el que el mercado va a ser un mercado de productos sostenibles y de servicios sostenibles. Y si de aquí al 2030 no somos capaces de entender en nuestra estrategia como empresa cuáles son esos productos y servicios sostenibles que podemos dar, probablemente nos encontraremos fuera del mercado, ¿vale? Otro de los ámbitos fundamentales es la eficiencia y la utilización de los recursos, es decir, tenemos que ser capaces de hacer todas las innovaciones necesarias y todas las tecnológicas necesarias para poder ser eficientes en el consumo de recursos y en especial en los materiales, y que esto va directamente, ¿no?, a lo que estamos aquí en el sector de la construcción. Los materiales son uno de los ámbitos en los que se puede hacer una eficiencia y una recuperación. Y luego la financiación verde. Nunca nos hemos visto en un entorno con tanto dinero
desde el punto de vista de financiación, los fondos NEX, el mecanismo de transición justa, tanto dinero en ámbitos ambientales, ¿no? Y tenemos que ser capaces de atraerlo y marcarlo, ¿no? Nosotros como sector medioambiental de Euskadi, que pensamos, o del País Vasco, creemos que tenemos el conocimiento y experiencia para apoyar al resto de sectores económicos a hacer esta transición ecológica en el marco de oportunidad de negocio, ¿no? Esto tampoco lo voy a pasar rápido, pero en el plan estratégico hicimos para cada uno de los círculos de valor, que son los ODS, que creemos que desde el punto de vista de sostenibilidad ambiental podemos influir positivamente, hicimos una identificación de cuáles son los nichos de oportunidad de negocio. Es decir, si vamos a las metas que nos dicen los ODS y lo que nos están diciendo los ODS, somos capaces de identificar nuevos nichos de oportunidad donde generar modelos competitivos de negocio, y es donde queremos desarrollar nuestros negocios, ¿vale? Y voy a entrar un poco con los ejemplos y voy a empezar un poco con el primer ejemplo. Hemos traído diferentes proyectos que intentaré pasar más o menos rápido, en los que estamos trabajando el ámbito ambiental y el ámbito de la construcción, el sector medioambiental y el sector de la construcción en Euskadi, para tratar de eso, ¿no? de introducir la sostenibilidad ambiental en esos modelos de negocio nuevos de la construcción. El primero, que es de donde nació un poco todo, que es el ICONS, que entraré más en detalle, pero es que es un proyecto de hibridación entre los dos sectores. El OpenGela o Virtuos, que es un proyecto de tratar de introducir la transición energética en aquellos barrios, digamos, más pobres, ¿no? O con menos capacidad de abordar este ámbito. Dos proyectos relacionados con la Twin Transition, la transición verde y digital en Bilbao, que se hicieron en un proyecto que se llevó en Bilbao. Un proyecto de integración con los culturales, con el sector cultural y creativo, también para tratar de generar espacios urbanos sostenibles. Otro proyecto de cadena de valor alrededor de la implementación de infraestructura verde en ciudades, tanto en edificios como en espacios. Un proyecto relacionado con el Handai, que es un proyecto relacionado con calidad ambiental, tanto en ámbito de ruido como en ámbito de aire. Y otro proyecto relacionado mucho con la percepción del ruido, cuál es el ruido y por qué nos molesta, ¿no? Y entrando un poco en el detalle, el proyecto ECONS es cuando empezamos a trabajar, hemos trabajado es un proyecto de hibridación con el Cluster Building, que es el clúster de construcción en el País Vasco, y con la Diputación Foral de Guipúzcoa, en el que lo que intentamos era, esto empezó en el 2018-2019, y la idea era cómo juntábamos el sector medioambiental y el sector de construcción para tratar de buscar oportunidades de negocio, oportunidades de proyecto de innovación en el que incluyéramos la parte ambiental de manera más radical, ¿no? La verdad es que fue un proyecto en el que integramos las dos cadenas de valor, la cadena de construcción y la cadena de medio ambiente, y nos permitió identificar ámbitos de oportunidad y proyectos de colaboración que han ido surgiendo entre las diferentes empresas de los dos sectores y que han dado la oportunidad de generar proyectos de innovación, ¿vale? Aquí lo que primero hicimos un poco entre los dos era ver en aquellos ámbitos el proceso de construcción, desde el diseño y la planificación hasta la fabricación y la producción de los componentes, obra nueva, mantenimiento, fin de vida, cuáles eran las áreas importantes de introducción de la sostenibilidad para las empresas de construcción. Y luego, por la parte del medio ambiente, intentamos identificar en el método de construcción cuáles son los ámbitos ambientales que se debían tener en cuenta, no solamente la gestión de los residuos, sino también el ámbito de suelos contaminados, todo lo relacionado con el agua, la calidad del aire, los ecosistemas, como introducíamos la biodiversidad y la infraestructura verde, y también la fabricación eficiente en el ecodiseño, ¿no? Y esto nos llevó a la identificación. No se ve, lo veis muy pequeñito, pero como tendréis acceso a esta presentación, pues podréis verlo más en detalle. Pero nos llevó a identificar entre las empresas que estaban participando, que estuvieron participando en torno a 25 empresas de ambos sectores, diferentes proyectos de trabajo que se han convertido en proyectos de innovación. Un ámbito muy, muy importante en Euskadi es los suelos contaminados, ¿no? Tenemos suelos
bueno, pues con cierta contaminación pues por nuestro pasado industrial, y ahí tenemos un hándicap bastante importante. Entonces, cómo las nuevas construcciones abordan esos suelos contaminados más allá de retirarlos y llevarlos a vertedero, o cómo se puede utilizar, por ejemplo, la fitorremediación o la remediación con soluciones basadas en la naturaleza para poder mantener ese suelo y recuperarlo. Otro de los ámbitos que salió en que era de interés, bueno, pues la reutilización de productos o materiales reciclados. Otro de los ámbitos que también se ha convertido en un proyecto de innovación es como la utilización de hormigones que captan CO2, ¿no? Y ese es otro de los ámbitos, otro proyecto de innovación. Otro proyecto de innovación es cómo a través de las soluciones basadas en la naturaleza se puede recoger el agua de lluvia para reutilizarla en el propio edificio. Otro de los proyectos de innovación también que fueron es cómo mejorar la calidad de aire interior de los edificios, también a través de la utilización de soluciones basadas en la naturaleza. La verdad es que fue un proyecto muy instructivo, y la verdad es que poner en contacto a diferentes empresas, tanto constructoras como del medio ambiente, llegaron a sacar unos proyectos muy interesantes que en estos momentos pues están en marcha, algunos en procesos más cercanos, otros que son un poquito más complejos, pues han ido pasando por diferentes proyectos de financiación en innovación, ¿de acuerdo? Otro de los proyectos que también estamos en el que hay empresas constructoras en él es cómo podemos meter la renovación, la transición energética en aquellos barrios más degradados, ¿no? Y cómo a través de las opengelas, que son unos centros en estos barrios más degradados, en los que las personas con dificultades económicas, etcétera, pueden ir a consultar y pueden coger financiación, y a través de ellos lo que estamos intentando es pues ayudarles a generar o a entender cuál es el mejor método para poder introducir esos edificios para la transición energética, para reducir sus consumos energéticos, cómo pueden introducir las soluciones basadas en la naturaleza también en sus edificios, y luego cómo buscarles financiación en las diferentes financiaciones que pueden existir para ayudarles a poder introducir esas nuevas tecnologías, ¿no? Otro proyecto interesante que salió de un método de innovación abierta con el Ayuntamiento de Bilbao. Bilbao quería generar proyectos donde se juntaran tanto la sostenibilidad como la introducción de nuevas tecnologías, herramientas 4.0. Y en este ámbito salieron dos proyectos que tienen que ver con construcción, y uno eran pues cómo podíamos controlar la generación de RCDs en obras menores, ¿no? En obras menores de los edificios, en los cuales se da una licencia, digamos, de procedimiento abreviado, y que teníamos que asegurar que aunque tuvieran esa licencia de procedimiento abreviado, esos materiales acabaran en puntos de recuperación y que no se perdieran como se estaban perdiendo, ¿no? Y de ahí salió pues un proyecto de generación de un algoritmo que en el proceso de licencia permitiera calcular esos RCDs en función de una información que daban sobre la obra que se iba a hacer, y que luego tendrían que justificar cuando fueran a pedir la licencia definitiva, ¿no? De cómo lo habían gestionado correctamente. Y eso es un proyecto que se hizo. Voy más rápido. Otro proyecto que tenía que ver con la recuperación del suelo cómo podíamos mejorar el suelo en una plaza emblemática de Bilbao, pues acabó siendo un gemelo digital gracias a esa que teníamos que levantar toda la plaza, pues además meter soluciones basadas en la naturaleza, drenaje sostenible, y además con ese gemelo digital, antes y previamente de hacer las intervenciones, que nos diera información para cuál era el drenaje sostenible mejor para meter, qué soluciones basadas en la naturaleza eran más interesantes meter para generar islas de calor. Pues ese es otro de los proyectos. La hibridación con el ámbito creativo, que nos dio una oportunidad de generar espacios de innovación social muy interesantes en la ciudad de Donosti, porque los creativos tienen esa capacidad de generar cosas nuevas, ¿no? Muy interesantes. Irinator es un proyecto en el que hay más de 10 empresas trabajando conjuntamente para tratar de meter infraestructura verde tanto a nivel de edificio como a nivel de ciudad.
El Handai es otro algoritmo, otro proyecto de modelos predictivos. Hemos entendido con este proyecto que tanto el suelo, por donde está el tráfico, como cómo están aisladas las casas, son muy importantes para esa percepción tanto de la calidad del aire como de la calidad acústica. Entonces, bueno, son modelos predictivos para saber qué medidas se pueden poner dentro de la ciudad previamente hacerlas y que efectivamente puedas comprobar que van a ser efectivas. Y lo mismo con el Noise-Tech. El Noise-Tech quiere... Lo que para mí es ruido, para otra persona no lo es. Con ello queremos medir la subjetividad del ruido, ¿no? Porque en muchos sitios tú estás cumpliendo con los límites del ruido, pero sin embargo no son... a mí me sigue molestando, ¿no? Y estás cumpliendo unos límites. Entonces, ¿cómo podemos medir esa subjetividad del ruido en la ciudadanía que nos permita pues establecer por zonas sistemáticas que permitan reducir esa sostenibilidad? Bueno, estos son proyectos que irá a todo correr sobre construcción y medio ambiente, hibridación de construcción y medio ambiente, y que creemos que pueden ser muy interesantes y que seguiremos abordando a futuro. Y muchas gracias. Muchas gracias, Olga. No se puede quitar, que está enganchado. Está atado el ordenador. Bueno, muchas gracias a los cuatro. Muchas gracias a los cuatro. Os voy a pedir que... No te preocupes. No te preocupes. Os voy a pedir porque os hagáis con esos dos micros que hay en las mesas. Yo decía al principio, tenía muchas preguntas y creo que la lógica deductiva que ha tenido la mesa, en cierta medida, no sé si me escucha por aquí, mejor aquí. Esa lógica deductiva, ¿no?, que hemos seguido de lo más genérico a lo más concreto, con casos específicos, nos ha ayudado creo que a marcar muy bien la conversación. Voy a lanzar algunas, pero también os invito entre vosotros, si tenéis alguna que hacer, alguno de vuestros compañeros que la hagáis, y si hay alguien de los asistentes que también quiera trasladar alguna, le acerco sin ningún problema el micrófono. Hablaba Susana al principio de una frase que economía circular no significa generar menos residuos, ¿no? A mí me ha recordado a otra que tiene que ver con las ciudades regenerativas también, y es que salud no solo significa ausencia de enfermedad. ¿Cuáles diríais, es una pregunta abierta para todos, aunque te menciono a ti, cuáles diríais que son en ese proceso, en ese marco general más amplio de lo regenerativo y las diferentes derivaciones que hemos visto, cuáles diríais que son los mayores desafíos que se han logrado ya, digamos, por poner un punto, desde que la Universidad de Hamburgo y etiquetó este territorio de ciudad regenerativa, y cuáles diríais que son los puntos o los desafíos prioritarios que todavía no se han alcanzado y que deben ser los primeros a los que debemos ir a por ellos? A ver, yo creo que la pandemia marcó un antes y un después en lo que es el concepto de ciudad regenerativa, porque nos dimos cuenta de la dependencia que teníamos de interconectar con otra gente, de interconectar con la naturaleza. Y creo que eso dio lugar a muchas conversaciones de modelos que ya estaban en marcha, como el modelo de la ciudad 15 minutos, que es un modelo que intenta ser regenerativo y establecer esas conexiones, ¿no? Entonces, eso en mi opinión creo que ha avanzado mucho después de la pandemia, distintos modelos de transporte, teletrabajo, que nos permiten empezar ya a abordar algunos de los aspectos claves que luego llevan a una ciudad regenerativa. Creo que aún falta un entendimiento de cuáles son esas interrelaciones que tenemos que mantener con el ecosistema al que pertenecemos, y para ello el reto fundamental yo diría que es los datos, la información, el mapeo y gestionar esa información de una manera que luego nos sirva en la toma de decisiones. O sea que para mí yo creo que es un tema no de tecnología, sino de entender qué es relevante y qué tenemos que capturar y cómo usar esa información en el ciclo de vida de las intervenciones en la ciudad. Yo creo que por encima, porque yo tengo mucha confianza en gente como tú, Susana, o como Eikin, yo creo que eso tenemos las personas y tenemos la tecnología. Lo que tenemos ahora es que establecer, digamos, las estrategias, a ponerlas en marcha. Pero creo que tenemos un problema por encima,
que nos afecta a todos, que es la dispersión, la enorme dispersión normativa. Hay una dispersión normativa enorme que además eso lo que hace es que se produzcan, bueno, pues muchas diferencias entre los distintos países del entorno en el que nos movemos, en este caso que estamos hablando de la Unión Europea. Luego, por otra parte, pues con el nacimiento del derecho ambiental, pues también se han dado circunstancias, se han dado, pues surgen ahí, pues aspectos que también lo frenan, como puede ser, pues para que no afecte a la economía, pues, se busca una liberalización y una simplicidad en toda la relación con las administraciones, pues que a veces también pues impide que seamos capaces de llevar eso hacia arriba, ¿no? Entonces, porque lo van a ver como límites del sistema, lo van a ver como frenos, y sobre todo a raíz de la directiva Bolkestein en diciembre del 2009. Somos un sector, o sea, el sector de la edificación globalmente, pues que impactamos mucho, generamos el 30% de los residuos, consumimos muchísima energía, consumimos muchísimo agua. Está claro que tenemos que ser activos en ese sentido. Un poco Casas Circulares nace por eso, porque creo que es imprescindible. Creemos, yo en nombre de Casas Circulares como portavoz, creemos que es imprescindible una alianza tanto público y privada que abarque a todos los grupos de interés, a todos los agentes, que realmente avancemos primero en concienciación, segundo en poner a disposición las herramientas que verdaderamente existen, como las que estamos escuchando hoy aquí, y luego sobre todo también concienciar, o sea, concienciar y formar tanto a la opinión pública para que sepa el momento crucial que estamos viviendo y lo necesario que es, como a las nuevas generaciones de las personas que van a tener que trabajar en todas estas estrategias, desde construir las viviendas, que no se van a construir igual, hasta diseñarlas. Antes hablábamos de herramientas como el BIM y etcétera, hasta diseñarlas, pero todavía hay muchísimos despachos donde el BIM sabemos que hoy todavía no se utiliza masivamente. Entonces, hay un camino ahí muy grande, pero yo sobre todo lo que creo es que la enorme dispersión normativa es un freno enorme. Hola. Yo creo también que necesitamos pasar a la acción. Es decir, necesitamos entornos de demostración y quitar prejuicios y que seamos capaces de demostrar a los prescriptores que existen las posibilidades, porque materiales reciclados de calidad que procedentes de RCDs tenemos. Infraestructura verde, soluciones basadas en la naturaleza que cumple los requisitos que hay. O sea, quiere decir que no estamos hablando de ciencia ficción en algunos de los casos. Hay cosas que se pueden poner en práctica, pero nos cuesta muchísimo, porque tenemos además también un código del edificio, etcétera, también tiene unos requisitos con los materiales. O sea, necesitamos quitar prejuicios y para eso necesitamos entornos de demostración y tenemos que ser valientes, aunque sea con proyectitos pequeños. La mayoría de los proyectitos de los que estaba hablando yo son proyectos pequeños, pero son proyectos que quitan miedos y que eso es fundamental, ¿no? Y hay que ser valientes, ¿no? Con esos entornos de demostración. Ahora te doy paso a Ekain, porque enlaza bien con... creo que habéis detectado los cuatro, o habéis un lugar común, que es quizás ese freno, tú decías, René, que al final es que no hay un entorno, digamos, a la altura, entorno tanto regulatorio como tampoco hay una concienciación o una visibilidad, o no han testado, ¿no? Todos esos proyectos que son reales y se pueden hacer a de hoy, y que hay la tecnología disponible para intervenir en ellos, ¿no? Es decir, que sí que hay esa capacidad y que necesitamos un marco que de alguna manera nos permita demostrar esas capacidades. Sin querer abusar de tu intervención, Susana, pero como fue la Marco, nos ha dado muchas ideas que luego permean al resto de los ponentes. Hablabas de los activos adaptables como esa solución a la demolición temprana, o bueno, pre-renovación, pre-demolición, según lo queramos ver también, utilizando tus términos, Ekain. Y aquí, evidentemente, uno de los factores determinantes es el que seamos capaces de certificar
estos materiales, ¿no? En entornos controlados o esos sandboxes que tú decías también, Susana, como proyectos muy concretos, nos permiten, digamos, esos entornos controlados para demostrar que no hay ningún que es perfectamente compatible, ¿no? Pero para escalarlo y que tenga un impacto realmente transformador necesitamos, pues una de las figuras seguramente sean las certificaciones. ¿Cuál es ¿de qué manera la tecnología puede ayudar a contribuir? Bueno, primero, ¿de qué recursos disponemos? Porque certificaciones hay muchas y cada una para un punto, ¿no? ¿De qué recursos disponemos y dónde debemos poner el foco y qué papel puede jugar la tecnología a la hora de aportar esta seguridad a este proceso de transformación, de circularidad en el sector de la construcción? Pues yo me siento aludido en la pregunta. Mira, nosotros trabajamos en un montón de productos europeos desarrollando tecnología. Y en el ámbito de construcción, desde hace ya muchos años, no sé si estáis familiarizados con los proyectos europeos, se estructuran a través de paquetes de trabajo. Nosotros destinamos siempre uno al tema de estandarización, limitamos a los organismos que regulan y certifican. Porque es fundamental que empecemos a trabajar conjuntamente y que los que van a certificar y regular conozcan de primera mano la tecnología, incluso que participen en su desarrollo. Entonces, esa conexión entre los agentes es fundamental y hay que llevarla adelante desde el primer momento, porque si no pasa lo que estabas apuntando, que esos problemas es una de las mayores barreras que hay para que la tecnología se introduzca en el mercado. Y es que el sector de construcción es un sector tremendamente inmovilista, tremendamente conservador, cuesta mucho traccionar. Entonces yo creo que es un tema de que todos los agentes implicados de alguna forma compartan el proyecto de forma conjunta, cada uno desde sus preocupaciones y sus incertidumbres, pero yo creo que es una buena práctica, incorporar a todos los involucrados, por decirlo de alguna forma. Vinculado con eso, o a una pequeña parada en puramente los materiales de construcción, René, vinculado digo porque, bueno, por no entrar tan en detalle de lo que son las declaraciones ambientales de producto, que también cumplen un rol, quería ir un paso más allá, y es si, digamos que de un tiempo a esta parte, por una lógica también centroeuropea o el norte de Europa, donde la eficiencia energética o digamos, y vinculado eso también la reducción de carbono, podríamos decir, y esto si se me permite, que son batallas ganadas, o por lo menos son ya guerras que están muy avanzadas, porque hay una asimilación tanto en el tejido productivo como también en la sociedad en torno a la necesidad de reducir el carbono, a la necesidad de ser más eficientes. De alguna manera, ¿cómo podemos visibilizar o dar visibilidad? Decía, nombraba las DAPs como marco de referencia, pero ¿de qué manera podríamos incorporar otros elementos de valoración? De hecho, bueno, otra de la tecnología nos podría ayudar mucho a esto, ¿no? Y lo que decías tú antes de esos sensores, más que para la detección, también un poco para la categorización, ¿no? Pero bueno, René, ¿de qué manera podríamos o cómo podríamos construir una escala o algo que nos permitiese tener una visión mucho más integral, un conocimiento más integral de los materiales, pensando en su reintroducción? O sea, no solamente en cuál va a ser su rendimiento durante el ciclo de vida, sino pensando en esa vida infinita, en esa última, digamos, módulo 4. Sí, realmente creo que es uno de los aspectos clave, porque muchas veces tranquilizamos nuestras conciencias hablando de eficiencia, y eso es una trampa. Es una trampa. Hablar de eficiencia es una trampa, porque la eficiencia está muy bien, es condición necesaria, pero no es condición suficiente. No es condición suficiente porque, claro, si yo resulta que para alimentar a una especie en extinción lo que hago es que le doy de comer otra especie en extinción, pues entonces, claro, pues estoy cambiando un problema por otro, pero no estoy resolviendo el problema. Por lo tanto,
vivimos digamos que la opinión pública en general, bueno, pues que habla muchas veces con inputs muy primarios, y entonces sí dicen, no, que ya, mira, yo tengo una casa que es muy eficiente porque es no sé qué, porque es pasiva, porque es no sé qué más. Bueno, ya, vale, tú estás viviendo muy bien, efectivamente, tú estás viviendo muy bien y vas a vivir muy bien y vas a gastar muy poca energía y todo, ya, pero ¿y esa casa al final de su ciclo de vida va a dejarle el mismo planeta a tus hijos y a tus nietos que te encontraste tú? Porque claro, el problema está en que si al final del ciclo de vida esa casa que era tan eficiente, que tenía esos aislantes tan buenos, yo recuerdo cuando se aislaba con amianto. Como aislante era muy bueno, por eso se utilizaba. ¿Pero por qué está prohibido el amianto? Porque no era sostenible. Entonces, claro, o pensamos realmente en los materiales hasta las últimas consecuencias, primero que sean inocuos al final de su ciclo de vida, pero después, si somos capaces de conseguir reintegrarlos otra vez en la cadena de valor y volver otra vez a instalarlos dentro de un edificio, habremos conseguido, primero, que no nos impacten en nuestra salud, pero segundo, que hacemos posible, viable el modelo, porque lo hacemos económicamente rentable. Por lo tanto, yo creo que debemos de olvidarnos de esos certificados de eficiencia y hablar de certificados de sostenibilidad. Y en la sostenibilidad tendremos que tener en cuenta todos estos factores. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, yo creo que sí. Por lo menos la has ampliado incluso. Actualmente tenemos, bueno, el marco normativo más vigente es ese reglamento de diseño ecológico, o por lo menos uno de los que nos afecta a la sector de la edificación y también afecta desde el punto de vista de la circularidad. Yo os quería preguntar, aparte de por ese rol que tiene, dejando a un lado, mejor dicho, el rol regulador que tienen las administraciones, ¿qué le podemos pedir al sector público, también como generador de demanda sostenible a través de la contratación pública, etcétera, pero también como quien nos puede hacer publicidad, por ejemplo, de todos esos proyectos que comentaba Olga al principio, ¿no? Es decir, ¿qué le podemos pedir que cada uno que le pediría ese sector público? ¿Cuál creéis que puede ser el rol que necesitamos el sector público para que este marco esté a la altura de lo que necesitamos? Compra pública verde, //, porque si ellos, toda la obra civil que hace el sector público, si lo hace con compra pública verde, pues imagínate, ¿no? Con la obligación de comprar materiales reciclados. Cataluña está haciendo cosas de manera interesante, el País Vasco también estamos haciendo cosas. Compra pública innovadora. Vamos a intentar también tener riesgos compartidos, porque hay cosas que efectivamente tenemos que comprobar. Eso también es un ámbito ámbito importante. ¿Cómo podemos también incentivar el mercado del material secundario? Es eso, todos los ámbitos, y eso también se hace, bueno, pues a través de, pues, cómo definimos el fin de vida de residuo, las declaraciones ambientales de producto. Ahí hay un ámbito que tenemos que trabajarlo y es un ámbito de colaboración público-privada, ¿no? Y luego también todo el tema de infraestructuras ambientales, ¿no? De valorización, ¿no? Cómo podemos generar son necesarias y son muy importantes para llevarlas a cabo, porque tenemos millones de toneladas de residuos que en estos momentos están yendo a eliminación. ¿Cómo somos capaces de implementar esas infraestructuras de valorización que nos permitan tener esos materiales secundarios de calidad, ¿no? Y encontrar espacios donde poder ponerlas, y además que, bueno, pues que van a tener sus tiempos también de adecuación, porque algunos de estas infraestructuras tienen tecnología que no están probadas a nivel industrial. Entonces necesitamos tiempos también para ver cómo funcionan y cómo acaban dando esos materiales secundarios de calidad, ¿no? Yo creo que los ámbitos son infinitos, ¿no? Y además es un ámbito en el que tenemos que empezar a trabajar de manera intensa, ¿no? En esa colaboración público-privada. Sí, Susana. Un tema más a añadir, que estoy absolutamente de acuerdo con todos los puntos que marcas, y también los cuadros de precios. O sea, nos hemos encontrado con un reto muy importante, es que se pretende licitar obra pública con los mismos precios que licitábamos hace muchos años y con tecnologías que no adoptan estos principios. Hay unas inversiones al frente que a lo mejor son mayores, pero el retorno de la inversión
a largo plazo es muchísimo mejor. Entonces, esa visión cortoplacista de solo miro en el presupuesto de licitación, el presupuesto de la ejecución material de la obra, tiene que cambiar y tenemos que empezar a transicionar hacia una manera de licitar en el que tengas en cuenta el valor total durante el ciclo de vida de las inversiones públicas, porque si no estamos poniendo freno a cualquier tipo de desarrollo, a cualquier tipo de innovación a implementar en las soluciones. Es muy interesante esto y con esto cierro, pues estamos a punto de llegar a la hora máxima. Justamente, bueno, hablabas del precio, me viene bien, decía, porque lo traslado aguas abajo. Parte también, uno de los componentes de este concepto regenerativo, de este modelo regenerativo de ciudades, en donde la edificación, como decíamos, tiene un rol central por el espacio que ocupa, tanto físico como intangible. Uno de los principales claves de su éxito es la participación pública, es que esto sea participativo y que la gente lo acoja. ¿Cómo trasladar estas peticiones que hacíamos un poco más al legislador, o la parte más de arriba de la cadena? ¿Cómo hacer, de qué manera se puede llevar esta visión y que permee tanto en los, por poner un ejemplo muy coloquial, en el reformista que te va a hacer una intervención en tu casa, o el que te rehabilita un edificio, y cómo sobre todo al otro comprador o al otro contratante, que es que somos cada uno de nosotros, cómo podemos llevar a la sociedad el que pues apuesten por prácticas más sostenibles. Y sé que esto es complicado cuando a lo mejor pues el precio no es el factor competitivo. Bueno, pues nada fácil. Hace 2 días estaba en Zaragoza una jornada hablando de pasaporte digital y nos salía algo parecido al hilo de lo que estás comentando, porque el pasaporte digital parece que va a ser la solución a todos los problemas y que va a redundar en que todos seamos más sostenibles y demás, pero surgía la duda de que, claro, el pasaporte digital debe ser igual para el ciudadano último que va a comprar unos pantalones que para el que está arreglando o fabricando no sé qué. Y ahí surgía el debate de que probablemente la ciudadanía no está preparada para procesar determinadas informaciones. Lo primero, porque el precio va a ser el primer driver que le va a llevar a optar por uno o por otro. Y lo segundo es que los volúmenes de datos que se pueden proporcionar, igual estamos sobreinformando al que elige entre un producto o en otro. Entonces hay que ser un poco también, aplicar un cierto sentido común, que la información es importante, el dato es súper relevante, pero hay que saber cómo dirigirlo y cómo compartirlo entre cada uno de los agentes que conforman las cadenas de valor circulares o el usuario final en cada caso. Entonces, en ese sentido, creo que queda muchísimo por hacer. Desde Europa se está lanzando el pasaporte digital y está todo el mundo revolucionado, muy inquieto, nadie sabe muy bien qué va a ser. Espero que sea una herramienta que sirva, pero que creo que va a haber que trabajarla de una forma muy pormenorizada y que en los tiempos que se están programando no sé si se va a llegar. Ojalá, porque igual hacemos una primera versión que no es la buena y luego vamos a por la segunda y a la tercera ya lo refinamos. Pero como reflexión, yo creo que hay que compartir información, hay que proporcionar información, porque eso es transparencia y genera confianza, y esto hace que las cadenas de valor circulares rueden y giren y empiecen a funcionar, pero al mismo tiempo hay que tener claro qué información y en qué condiciones se deben compartir entre cada uno de los agentes implicados en todo ello. No sé, creo que me dispersa un poco sobre lo que comentabas, pero bueno, también creo que es relevante. No, o sea, creo que la idea central, y con esto cierro, es el que hay todos los elementos y que falta que nos cohesionemos en los diferentes planos, en las diferentes partes de la cadena para trabajar, y me gustaba mucho la reflexión que hacías, Olga, sobre el que al final hay entornos ya controlados en los que se hacen cosas que son transformadoras, y que de alguna manera el que vaya a regular después, que conozca, que pise el terreno, que sepa, que conozca las tecnologías también, como tú decías, se caen, y que de alguna manera tengamos ese marco a la altura, aparte donde España tiene por el parque y por la tipología de edificios que tiene en la construcción, tiene un gran potencial de descarbonización que puede compensar huellas más difícilmente abatibles en otros sectores. Así que muchas gracias a los 4 y también a todos por asistir. Un saludo. Gracias. Gracias.